Bien, hola, hola, hola. Buenos días y buenas tardes, porque este programa se transmite por las redes sociales, así que le decimos hola a todos los amigos y amigas que nos están siguiendo y están participando de este programa Cuarentena Social, en conjunto con nuestro amigo Hernán Calderón, que ahora esta semana ha estado tremendamente famoso y asediado también por la prensa. Él lo explicará cuando corresponda. Pero queremos decirle que estamos muy contentos, estamos invitando en una primera rueda a los presidentes de partidos políticos, y hoy día tenemos a un gran amigo que hemos desarrollado distintas campañas ciudadanas, que está con nosotros, que lo va a presentar Hernán Calderón, presidente de la CONADE. Bueno, buenos días, Ernesto. La verdad que tenemos un invitado de honor, porque claramente él tiene un logro que muchos creyeron que no se podía hacer, pero él fue uno de los precursores de la ley que permitió el retiro del 10%. Don Jaime Mulet, diputado de la República, que además es presidente de un partido. Para nosotros es un gran honor tenerlo aquí, porque esto que ha sucedido es un hecho histórico, inédito. Haberle logrado que las AFP pudieran entregarle un 10% de sus ahorros a los ciudadanos es un logro tremendo. Pero por eso yo creo que la primera pregunta que quisiéramos hacerle a don Jaime, justamente, ¿dónde surge esta iniciativa? ¿Quiénes fueron los que la patrocinaron? Los escollos que encontró, la oposición que encontró, porque aquí algunos ahora se subieron al carro. El ministro de Economía decíamos que éramos un país bananero, ¿ah? Que esto no podía realizarse. El gobierno amenazó con vetarlo, con llevarlo al Tribunal Constitucional. Las AFP estaban, pero opositoras absolutamente, y ahora se adjudican el éxito. Yo incluso dije que yo no estoy de acuerdo con el exitismo que tienen las AFP, si ellos fueron obligados a poder entregar, porque la política de ellos era no entregar ningún peso. Así es. Entonces, yo quiero que le demos la palabra a nuestro invitado, y bienvenido Jaime Mulet, diputado de la República, aquí a Cuarentena Social. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por la invitación a este programa Cuarentena Social. Muchas gracias por poder compartir aquí contigo, con Ernesto Medina, quien conozco tantos años, además ya ha dado tantas luchas, sus campañas, la organización aquí, la gente, siempre representando la voz de la ciudadanía. Y usted, Hernán, con Conadecos, que se ha ido consolidando, creo yo, como una de las pocas organizaciones de la defensa de los consumidores. Yo le tengo mucho respeto también lo que ustedes han hecho, y creo que son de las organizaciones que han ido floreciendo, consolidándose en el tiempo la defensa de los consumidores y de los ciudadanos. Y sí, mira, este proyecto de reforma constitucional efectivamente tenía muchos escollos, la verdad que era muy difícil aprobarlo. Primero lo presentamos como proyecto de ley y fue declarado inadmisible. Era previsible eso. Después se nos ocurrió hacer una reforma constitucional y por ahí saltamos la valla y pasó, porque las reformas constitucionales son todas admisibles, ya que tú haces uso ahí del poder constituyente derivado que tienen los parlamentarios, modifican la Carta Fundamental, no una ley. Y se nos ocurrió hacerla de esa manera con el abogado que tenemos en la bancada. Y estuvimos 2 meses luchando para que la Comisión de Constitución la vea, la ponga en tabla, digamos, porque ahí dependía del presidente de la comisión, ya que el gobierno no tenía ningún interés en poner urgencia. Entonces fue muy difícil. Cuando se puso en tabla y se empezó a discutir, bueno, aparecieron otros proyectos, digamos. ¿Eh? Yo digo, como la guagua era bonita, aparecieron hartos papás después presentando proyectos iguales, presentando proyectos similares, pero fue sumando voluntad a la vez. Eso fue importante porque ya, y eso es muy común además en la Cámara hoy día. Entonces se sumaron otras voluntades y diría yo se hizo un gran trabajo en la Comisión de Constitución y logramos ahí aprobarla y bueno, y después una historia que más o menos ustedes conocen, pero creo que yo digo que lo determinante y lo más relevante fue, hay 2 cosas que me gustan entre muchas a mí señalar, digamos, como extraordinarias. En primer lugar, el apoyo extraordinario que puso la gente a través de las redes sociales, caceroleo, en fin, la gente empezó a darse cuenta, empezó a mirar la comisión, empezó a ver los debates, ya que los medios tradicionales, el Mercurio, la Tercera, los canales tradicionales, a mí no me invitaron nunca, salvo cuando ya se aprobó. Siempre había gente que más bien todos, lo que usted decía, Hernán, todos los opositores, la propia industria, los ministerios, la industria de FP,
los grupos económicos, las asociaciones de empresarios. Entonces fue una pelea muy dura, muy difícil, pero la ciudadanía es la que le empezó a dar el apoyo y eso empezó a cuadrar a los partidos de oposición, porque habían muchos de oposición que no querían, no les gustaba. Incluso gente de Frente Amplio, o sea, no solo la Democracia Cristiana, algunos. Entonces, pero empezó a apoyar a la ciudadanía. ¿Ah? Y yo creo que eso fue determinante, fue fundamental. Y lo otro, la gente, cuando ve que hay una posibilidad de triunfo también, yo creo que se compromete más y también se suman en la primera votación, para sorpresa nuestra, pues nosotros sacábamos la cuenta con la Pamela Giles, con la Alejandra Sepúlveda, en fin, que teníamos 91 votos, necesitábamos 93, estábamos ahí, de repente aparecen 95 votos, que no teníamos la seguridad. En la primera votación, que fue la más importante porque produjo el hecho y la gente político, claro. Y eso fue relevante. Y yo creo que esos votos de derecha obedecen fundamentalmente a cierto permiso que da el presidente de Renovación Nacional, hay que decirlo, Mario Desbordes, que no iba a pasar la guillotina a los diputados que votaran, él mismo se abstuvo. Y eso se obedece, y esto es lo que quiero decir, eso obedece a que hoy día, aunque a mucha gente no le gusta, los partidos políticos tienen financiamiento público, y Mario Desbordes no dependía de la billetera de Carlos Larraín para seguir a cargo de Renovación Nacional si es que hubiera seguido, sino que hoy día al menos hay un financiamiento público que ha separado, al menos en parte, la política de las grandes empresas. Y eso también, a mi juicio, ayudó. Eso no está mucho en los análisis, pero ayudó a conseguir esos votos. Ya no dependen tanto, sobre todo los partidos de derecha. Recuerden que hasta la Concertación recibió plata de SQM, de Penta, en fin. Penta era dueña de una AFP. Si uno se pregunta, ¿por qué no se modificó antes? Esto no se ha modificado. Bueno, estaban en los directorios, toda historia que se sabe, pero ahí está la causa. Entonces creo que esos dos hechos, el apoyo de la gente, muy importante, y este financiamiento que permitió dar una seña a la derecha, a 4 o 5 derechas, que fueron los fundamentales, y yo creo que se atrevieron, no obstante la presión, y valoro eso también. Pero eso se obedece a esa separación que hay que profundizar de la política del dinero. Entonces creo que eso también es relevante. Además, bueno, hay mucha historia en esto, pero no quiero extenderme tanto. Creo que desde la dignidad también, Ernesto, usted que ha trabajado tanto eso, la gente además se sintió, y todavía me llegan cientos de mensajes a través de las redes sociales, en fin, y la gente lo que más valora es la dignidad, que no tuvo que ir a verle la cara a nadie, a ningún funcionario, llenar papeles que no entiende, meterse en un computador, que el registro social de hogares, que el registro socioeconómico de emergencia, que la municipalidad, que el asistente, no sé, ¿me entiende? Y eso es muy liberador, fue muy importante. Y una última cosa, así como resumiendo, creo que el otro día me llegó un recado de unos amigos, de Manuel Riesco, y Manuel Riesco me manda, además de felicitarme, me dice, ¿sabes qué es lo que han hecho ustedes? Han hecho por primera vez en la historia de Chile, ustedes traspasaron en 10 días el 8% del Producto Geográfico Bruto que estaba en manos de la derecha económica administrada y se lo pasaron al pueblo. Y eso es brutal, me dijo, solo, pues, estamos hablando de 18.000 millones de dólares. Y creo que es muy significativo. Entonces, me gustó esa síntesis que hace ahí en esa afirmación Manuel. Manuel Riesco fue uno de los precursores, uno de los que hemos participado durante años, y siempre recordamos una primera marcha que hicimos de ahí de Ahumada con huérfanos para lograr las miles de firmas. Claro. Y en ese tiempo, con Hernán, Ormazábal y otros, hicimos una marchita de unas 20 personas. ¿Cuál Ormazábal? ¿Ricardo? Ricardo Ormazábal. Ricardo Participamos en una marcha y que ahí está la foto histórica que tenemos con un lienzo que decía no más AFP, y creo que es fundamental lo que tú dices del apoyo ciudadano, porque esta era una realidad que la gente ya pedía a gritos y que no lo escuchaba. Obviamente el gobierno, como siempre, se subió a última hora y también se adjudicó un poco la victoria, pero también algunos parlamentarios que por años negaron y apoyaron a la AFP, también se desmarcaron de la AFP y se subieron al carro de la victoria. Pero lo más importante es lo que se logró. Y esa es una muestra, un ejemplo de que en conjunto la ciudadanía, obviamente con parlamentarios y con senadores, se pueden lograr algunas cosas y por lo menos rajuñar este sistema que parecía que era imposible. Por lo tanto, yo felicito también a Jaime Mulet, porque, y a toda
la Federación Regionalista Verde Social, que estuvo detrás de este proyecto, que obviamente tenía que ver con las ansias de la ciudadanía y con la precariedad que estaba viviendo la gente. Claro, fíjate que a propósito de lo que dices tú, Ernesto, bueno, ustedes trabajaron cuántos años ahí en la esquina de Humá, tu esquina que te echamos de menos, he pasado pocas veces por ahí ahora, pero ya volverán, pero que luego Ya volverá. es en la esquina más famosa, digamos, desde la política y la conexión con la ciudadanía. ¿Cuántos años te fijáis tú? Todo lo que hizo también Noma AFP, lo que hicieron ustedes, las columnas de Ricardo Ormazábal, Manuel Riesco, la Fundación Sol, hubo mucha gente trabajando, te fijas en haciendo las alertas, digamos, pero nunca se había podido pasar. Imagínate esas marchas convocadas por Noma AFP de más de 1 millón de personas hace 1 año, 2 años atrás, ¿Sí? y después terminaban en nada. Digamos, en nada concreto de cambio. No logramos entonces, mover. Es muy relevante, porque ese trabajo estaba hecho, entonces estaba ahí la siembra en la ciudadanía, Sí. ¿te fijas? Y el poder político, el Parlamento logró, como lo dijo alguien también, desarticularse del poder económico, enchufo de la política, ¿no? El poder económico, te fijas, y ya, y conecta con la ciudadanía, y la ciudadanía le pone todo el respaldo, y ahí el que se salía, era muy complicado. El que se acordaba de las FP Muchos sacaron cuentas políticas. Claro, Exacto. no. Bueno, de Viene eso la se trata elección. también. Y fíjate que lo otro, bueno, vienen las elecciones y lo otro, bueno, que además toda esta catástrofe que iba a pasar, imagínate lo que decía recién Hernán, yo lo leía también al ministro Palacios, que nos trató a mí me trataron de caníbal previsional, de demagogo, populista, oye, una cantidad de epítetos. Y la verdad es que hoy día dicen, bueno, la caída del producto no va a ser tan grave gracias a esta plata. Oye, yo te diría a propósito del fracaso del gobierno en el bono clase media que se enredó con los requisitos, las típicas cosas, Exacto. el FOGAPE que no llega. Si no fuera por esta plata que ya le ha llegado como a 8 millones de chilenos, yo creo que estaría la escoba. O sea, la gente, además de pasarla mal, yo creo que estaríamos en una situación muy dura socialmente, gente pasando hambre. Esto vino a salvarle la situación al gobierno también, de alguna manera, y bueno, y a la gente, que es lo más relevante. Pudieron haber tomado medidas distintas también, diputados. Por ejemplo, podrían haber reactivado el pequeño comercio si en vez de comprarle las cajas de alimentos, las cajas se lo hubieran repartido y le hubieran dado un voucher para que la persona adquiriera en los negocios de barrio, habrían reactivado la economía de los barrios. Pero como aquí parece que se privilegia a los grandes holdings, y se las compraron a 5 o 6 empresas y esos fueron los que se ganaron las lucas, porque aquí, a pesar de que la gran mayoría del país está empobrecido con esta pandemia, hay algunos que están ganando mucha plata también. Hay algunos que se están forrando en plata. Entonces, claramente aquí hay errores en el tema de las políticas que ha implementado el gobierno para poder salir adelante y poder superar esta pandemia. Yo le quiero hacer otra pregunta relacionada con el tema de AFP. Hay una reforma a la AFP que está justamente en trámite, que el gobierno está ahí, que propone algo, que no propone algo, y hoy día ha salido algunas propuestas, por ejemplo, de un partido político de gobierno, donde coloca como una pensión básica solidaria que coloca para el 80% de los más vulnerables y hace un ente. Ahora, nosotros tuvimos la semana pasada aquí a Ricardo Ormazábal, y con Ricardo justamente una de las propuestas tuvo Ricardo, y tuvimos a Ricardo y a Álvaro Gallego, tuvimos justamente, y justamente hemos estado conversando con ellos, y la propuesta que hay ahí que levantan es que se les garantice al menos el monto de la pensión básica solidaria a todas las personas, que sea universal, y que desde ahí partiera, se le agregue lo que tiene como pensión en la AFP. Ahora, esa es una propuesta que es bastante llamativa, que tiene un costo para el Estado, porque eso se va a ir a gasto fiscal, pero que tiene un costo bastante alto. Hay mecanismos, diputados, con los cuales podemos tener la plata rápidamente, como lo han dicho los fiscalizadores de impuestos internos y otros estudios que hay, que dicen que hay 9.000 millones de dólares
que se podrían incorporar al presupuesto de la nación si terminamos con las exenciones tributarias. Solamente en exenciones tributarias anualmente se podrían, si terminamos con esas exenciones, se podría tener 9.000 millones y con eso queda financiado cualquier política social que se pueda hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos espera hoy día? ¿Un sistema mixto? ¿Usted está de acuerdo con la AFP estatal? No. ¿Cambia algo la AFP estatal o es una más nomás que queda en el sistema, según mi opinión, que es lo mismo? Porque va a tener que funcionar dentro de la normativa que tienen las AFP, igual como si fuera una privada, igual como funciona el Banco del Estado, que el Banco del Estado al final funciona igual que un banco privado. ¿Qué es lo que nos espera ahora con esta discusión del cambio de la ley de AFP y para mejorarla? ¿Qué es lo que vamos a mejorar? ¿Cuáles son los aspectos? Reforma previsional. Mire, la propuesta de reforma previsional de Piñera se aprobó en la Cámara en enero. Y le voy a ser bien honesto, hubo 3 diputados que nos opusimos y votamos en contra de todos los artículos. Yo, René Alinco y no sé quién es el otro. Porque como las típicas reformas y cosas que han pasado, a veces hay aspectos buenos, no sé si me entendí, pero, por ejemplo, rebajarle la comisión si la AFP no tenía, estaba bajo una línea de rentabilidad, o castigarla así un poquitito. Pero yo preferí dar la señal de votar en contra de todo porque yo creo que hay que eliminar la AFP dentro del sistema previsional. Lo que no significa agarrar la plata y expropiarla, como dicen algunos, no, hay que empezar a extinguir un sistema y hacer nacer un sistema nuevo, como son los sistemas previsionales, respetando los derechos laborales. Creo que también hay que meter en el nuevo sistema previsional al ejército, a la marina, al privilegio que tienen, meterlo hacia el futuro, respetando los derechos previsionales de los actuales, porque eso es así, digamos, y internacionalmente, jurídicamente, así. Usted no le puede cambiar un derecho adquirido en los derechos previsionales. Pero para cambiar a un sistema donde efectivamente hay una pensión básica, solidaria, una pensión universal, como lo plantea la propuesta que señala Darío, yo leí, perdón, Hernán, Darío Calderón, Hernán Calderón, mire, dice la asociación. Se confunden, ¿no? Claro, como lo señala Hernán, una propuesta básica universal, efectivamente una pensión básica universal pagada con fondos del Estado. Eso vale como 3 o 4 puntos del PIB. Efectivamente, lo calculamos. Nosotros tenemos una propuesta que entregamos en julio del año pasado, que la hizo Gonzalo Marner, Fernando Medina y otros más, y también plantea la pensión universal como un derecho, para llegar al 100% de los ciudadanos, no solo al 80%, pero entendemos que eso debe gradual. Mira, una que dé al menos el sustento para poder vivir, la línea de la pobreza, 200.000 pesos, y llegar al ingreso mínimo, es la idea, llegar a 320.000, en fin. Esa es como la base, la primera piso. Y el segundo piso, construirlos con los fondos, pero con cuentas nocionales, o sea, gastar la plata ahora, no por el ahorro. O sea, meterle el 10% de los trabajadores a futuro, ¿cierto? No al pasado, no lo que tienen acumulado, sino que a futuro, el 8% o lo que tengan que poner los empleadores, y con esos recursos, un 18%, un 16%, hoy día va en 16%. Hay quienes plantean que debe ser un 8% los trabajadores y un 8% los empleadores, pero armar la segunda torta, la segunda capa, con cuentas nocionales, o sea, gastando la plata en las pensiones que hay que pagar, que ya están vigentes, y tú administrando con cuentas nocionales la vida previsional de cada persona, de manera que el que más aporta tiene una pensión mejor. Pero en ese estamento tú haces las correcciones de género, porque las mujeres trabajan, ¿cierto?, menos tiempo remuneradamente, las correcciones con elementos de solidaridad, y tú corriges. Y ahí le pones el segundo piso. Y esto en términos bien, con las correcciones igual previendo los cambios demográficos, que son obviamente hoy día cosas que se conocen, se saben, y están también las proyecciones, para evitar situaciones futuras, teniendo esos fondos de resguardo por los cambios demográficos. Y un tercer piso, el que quiere con ahorro voluntario, digamos, si usted quiere además, y tiene el tercer piso. Entonces, ese es el sistema. Ahora, bueno, lo que cambia en esto es un cambio sustantivo, porque en el fondo pasa, además de eso administrado por el sector público, pasa a ser un sistema universal, solidario, público, o sea, no se puede lucrar con los fondos previsionales, intergeneracional de reparto. Esa es la fórmula que planteamos nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día en el Senado, en el proyecto de Piñera?
que de los 6 nuevos puntos que serían de aporte al empleador, hay 3 que irían a solidaridad. Pero las AFP se quedan con el 10, que hoy día administran y sigue todo igual. Exacto. Y de lo nuevo, 3 van a solidaridad, a un fondo que no está claro quién lo va a administrar, y los otros 3 irían igual a las AFP. Hasta ahí va esa discusión. Ahora, he visto avances en una propuesta de la oposición, donde la oposición está pidiendo que el 6% que van a aportar los empleadores vaya a solidaridad, o sea, un poquito más profundo. Ahí pensando en un sistema mixto, pero manteniendo vivas las AFP. Nosotros queremos extinguir la AFP, la verdad, y llegar a un sistema como el que le señalaba yo. Y creo que ese es el camino correcto, el que nosotros pensamos. Pero eso está ahí en el Senado hoy día en esa discusión, que está mucho más avanzada igual, hemos avanzado más igual, quienes queremos cambio igual. La discusión del 10% ha ayudado. Que Evópoli proponga una pensión universal ya también hoy día Un avance. también es un avance, claro. O sea, Pero Evópoli, diputado, Evópoli propone primero, claro, propone el 16% de cotización, que todavía, tomándolo en cuenta, todavía para los del antiguo sistema todavía es bajo, porque los del antiguo sistema están bordeando el 20%, los del antiguo sistema. Pero también considera aumentar la edad de jubilación, aumentarla a 67 años, incluyendo las mujeres. no, Quiere igualar las mujeres con los hombres. Y tercero, tampoco nadie dice qué va a pasar con las tablas de mortalidad, que es probablemente el tema más complejo y que es lo que hace que muchas personas tengan una pensión miserable. La tabla de mortalidad les calcula a veces hasta los 110 años. Entonces, eso es imposible. Entonces... Y no hace las correcciones, sabe que en ese tema en Nanque Rey, yo lo he ido aprendiendo de a poco. Por ejemplo, además de las tablas de mortalidad, no se hacen las correcciones de los factores sociales. Por ejemplo, las personas que viven en Las Condes, en Providencia, tienen 10 años más de vida que el que vive en los sectores más duros de Santiago de Chile, por ejemplo, de cualquier lugar. Es una realidad. Entonces hacen el promedio para todos y terminan beneficiando a los más ricos. Exacto. Lo que es bien absurdo. Siempre. Claro, muy efectivamente, absurdo. ese es un tema real, diputado. Las personas de menores recursos tienen menos expectativa de vida que una persona que tiene mejor calidad de vida, porque esto tiene que ver con calidad de vida, acceso a la salud. Las personas de los sectores populares tienen que estar obligadas a ir al consultorio del barrio o al hospital, que muchas veces enfermedad se demora 1 año, 2 años en atenderlo, en cambio la salud privada lo atiende inmediatamente. Me dicen que son 10 años, en algunos casos son 10 años de diferencia, es brutal, 10 años de diferencia entre algunas comunas y otras. Entonces es muy injusto el sistema por todos lados. Por eso que debe ser público. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, sacarlo un poco del tema de la AFP, porque se nos viene un plebiscito, ¿ya? Ahí estamos. Y la UDI está entregando algunas propuestas, se formó un comando virtual de dirigentes sociales, porque la aprobamos, ¿ya? Que estamos participando, por mientras, virtualmente, mientras podamos llegar a la esquina, tenemos que buscarle por otro lado. Entonces, me gustaría la opinión suya, como partido, con respecto a lo que está planteando la UDI en estos días, sobre el plebiscito, obviamente. Mira, a la UDI no le ha gustado nunca el plebiscito. No hay que olvidarse de la cara que tenía la presidenta de la UDI cuando firmaron ese acuerdo el 15 de noviembre, que los regionalistas verdes no suscribimos porque nos pareció que se dejaba fuera el movimiento social, que fue el protagonista de esto. Y le pusieron oxígeno a Piñera cuando estaba Piñera ya. Exacto. Absolutamente, voy a usar un término listo para la foto, digamos, muy complicado. Entonces no nos gustó, pero el proceso constituyente, obviamente ellos lo hicieron, ahí firmaron para salvar a Piñera. Al otro día me encontré en un programa de televisión con Alamán y un programa de televisión del Canal Mega, me invitaron, y parece que no sabían que yo no había firmado, yo era contrario y fui el único que estaba en contra al día siguiente, a las 8 de la mañana. Entonces estaba Alamán y otro ahí felicitándose. Alamán estaba por el apruebo. Bueno, yo no, y le di las razones, porque digamos, nosotros no, porque aquí no se ha asegurado nada, no se produce ningún cambio, todos los 2/3, todos los argumentos. Pero bueno, yo vi ese programa.
Y después se empieza a bajar a la man, a la semana, bueno, y ustedes ven que incluso el otro día se bajó del apruebo, gente de Bópoli, a propósito, Undurraga, vicepresidente de la Cámara, ya, y bueno, y se empezaron a arrancar de la apruebo. ¿Por qué digo eso? Porque ahí en la profundidad de la derecha dura no hay voluntad, no hay convicción de que una constitución, una carta magna tiene que hacerse con participación ciudadana. Ellos son muy elitistas, son personas muy oligarcas, entonces ellos desconfían de lo que pueda, de una asamblea, ¿cierto?, representativa como una asamblea constituyente, y por eso van a tratar de boicotearla, pero ya yo creo que esa mano la tienen perdida. Están tratando de que sea el Congreso, ¿ah?, al darle facultades constitucionales, lo que no es lo mismo. Una asamblea o convención constituyente tiene un mandato claro a la ciudadanía, el plebiscito legitima el proceso, por eso es muy importante ir a votar, abre el proceso. Entonces, ya hay varias otras chiquillos que la están achicando el Parlamento. Presentaron ayer la propuesta de bajar de 155 a 134. ¿Qué implica eso? Que van a haber menos también en la Convención Constituyente, porque la Convención Constituyente es igual que el Parlamento, la misma cantidad. Se fija, y van a tratar de dejar afuera los sectores nuevos, nuestros. Nosotros entramos al ir terminándose el binominal, los partidos emergentes, los sectores minoritarios, que uno parte minoritario, pero después crece. Entonces están cerrando las puertas para la participación. Y van a seguir. Ahora nosotros estamos muy atentos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Todos los comandos, como tenemos diferencias, la verdad, nosotros estamos ahí con los comunistas, los progresistas, en Unidad para el Cambio, y en Chile Digno, con Igualdad, PH y otros. Está el otro comando de Convergencia Progresista, PPD, PSPR, está la Democracia Cristiana, está también el Frente Amplio. Nos pusimos de acuerdo al menos para trabajar algunas cosas mínimas comunes. Como nosotros no queremos andar abrazados así, sino que queremos posturas distintas. Pero un propósito común, ganar por amplia mayoría, y no nos tenemos que olvidar eso. Entonces, nos pusimos de acuerdo en dos cosas. En primer lugar, hacer todo lo posible para que el plebiscito se lleve bien sanitariamente y que la gente pueda participar. Y para eso tenemos que unirnos todos para meterle presión al gobierno. Ojalá transporte gratuito, que se extienda el horario, o que sean ojalá 2 días, que puedan votar algunos antes. Hay toda una discusión, que va a costar mucho. Va a ser poco lo que podamos lograr, pero hay que meter esa presión para que sea amplio, participativo y seguro desde el punto de vista sanitario también. Hay que hacer muchas cosas para eso. Ahí vamos a actuar en conjunto. Y también en la defensa electoral el día de la votación, el sistema de apoderado, la defensa del voto. También vamos a actuar juntos porque ninguno de los comandos tiene capacidad para actuar solo. En esas dos cosas nos pusimos de acuerdo. Y yo, los regionalistas, condicionamos 2 cosas adicionales, que las aceptaron y les agradezco que estábamos de acuerdo, pero tenía mis dudas. Uno, que no se achique el Congreso, o sea, todos los partidos hoy día de la oposición manifestaron su voluntad que no iban a aceptar la disminución de los escaños, porque podían afectar además la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, y no postergar la elección de gobernadores porque no se podía alterar el calendario electoral, porque también quieren suspender la elección de gobernadores, y se comprometieron todos. Así que yo diría que estamos haciendo ese esfuerzo muy preliminar. Vamos avanzando. Y en la otra cosa, cada uno por su santo, o sea, haciendo el trabajo. Pero diputado, está bien. Yo creo que está bien que haya un acercamiento y un acuerdo en temas básicos que son para hacer el tema constituyente. Pero la elección, el plebiscito viene junto y viene posteriormente la elección de alcaldes y por lo tanto de concejales, que es un tema no menor. O sea, el resultado de la elección de alcalde y concejales es el adelanto de la presidencial. Siempre ha sido como que el que sabe uno inmediatamente cómo viene la mano de la presidencial. Es el adelanto, es el primer testeo que se hace, ese es el testeo real. Pero con esta división que existe dentro de la oposición, lo más probable es que si no hay candidatos únicos o hay un acuerdo de llevar, o al menos en la mayoría de las comunas grandes, digamos, en las que realmente la oposición en conjunto tiene la opción de tener los municipios, esto va a ser un fracaso, va a ser un adelanto de que en la próxima elección presidencial podrían ir 2, 3, 4 candidatos de la oposición, y que al final todos hemos visto de que cuando aunque al final tenemos la segunda vuelta, los que perdieron no se suman al que compite con el candidato a la derecha. La derecha está
relativamente unida, ordenada en tema de candidatos. Ellos están hace rato que tienen una postura más allá de las diferencias que tengan y las rencillas y todas las peleas que tienen. Ellos llevan un candidato único y han tenido mayor capacidad de unidad que la oposición. Y en quisiera tomarme de eso. Entonces, eso es lo que yo le pregunto, ¿cómo se puede avanzar para llegar a ese escenario donde haya, no es concejales, es principalmente alcaldes. Los concejales pueden ir 2 o 3 listas, igual lo tienen porque es proporcional y todo el tema, pero en la de alcalde es lo complejo. Oye, Hernán, el presidente de la Democracia Cristiana dejó un recado el otro día. Sí, dijo que ellos estaban porque fueran primarias y ponerse de acuerdo todo para lograr candidatos a alcalde en que toda la oposición, y que hasta el momento no tenían respuesta de ningún otro partido. Así lo dijo textualmente Jaime. Claro, mira, es bien complejo esto, es bien complejo. Yo creo que la ecuación que nosotros por lo menos estamos privilegiando es nosotros que no firmamos el 15 de noviembre, que no criminalizamos la protesta y rechazamos todas las propuestas del gobierno de Piñera para criminalizar la protesta, le han encapuchado varias. ¿Por qué digo esto? Porque hemos ido sintonizando y acompañando, diré, porque no somos los dueños, pero al menos acompañando, haciendo el esfuerzo de acompañar al movimiento social que protestó y que provocó este cambio a partir del 18 de octubre. Esa gente está hasta aquí con los partidos tradicionales. Exacto. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, ¿me entendís tú?, de acompañarlos. Yo no me atrevo a decir que nosotros estamos encima de ese movimiento, no. Lo acompañamos, lo observamos, no lo criminalizamos, no aceptamos los castigos, y no suscribimos el documento porque nos parecía insuficiente absolutamente, por la cláusula de los 2/3, que es muy peligrosa, digamos. Entonces hay miradas distintas ahora, pero sí apoyamos el plebiscito, porque el plebiscito ya se abre y hay que hacer el esfuerzo para sacar los 2/3. Entonces tenemos que cuidar una ecuación, que nosotros lograr niveles de entendimiento, pero no achicar nuestra base, porque si nosotros nos ven de la mano con el PPD, con Heraldo Muñoz, que hace 15 días estaban firmando un acuerdo económico con la moneda, con otros, la gente que nos apoya a nosotros y que confía en nosotros, que quiere cambio, nos pasa la cuenta, ¿te fijas tú? Entonces hay que buscar una manera inteligente de unirse, pero obviamente no desarmar la base, porque si no hay gente que, si pasamos a hacer todo lo mismo, bueno, ya nos pasó con Guiller, ya pasó, ya ha pasado. Nosotros, por eso que es muy difícil llegar a un entendimiento único. Pero sí hay fórmulas inteligentes, porque hay que tener por delante, tenemos que hacer el esfuerzo para derrotar a la derecha. Tenemos que hacer un esfuerzo patriótico. Y también hay que estar dispuesto a hacer sacrificios. Entonces, si hay voluntad, se puede uno articular en las elecciones uninominales, alcaldes, gobernadores, fórmulas, te fijas tú, pactos por omisión, a lo mejor primaria en algunos lados donde muchos las están desarrollando y las están preparando y no se generan efectos adversos. Y eso, Hernán, lo estamos construyendo, ¿eh? Y estamos en conversaciones a nivel de secretarios generales durante varias semanas ya, conversando con otros partidos para entendernos al menos en omisiones. Donde hay interés de ellos, bueno, donde hay interés nuestro, van ellos. No sé si me entendí, para no darle la cuestión en bandeja a la derecha. Sí, eso obviamente es muy importante. Pero también nos desconcierta cuando van a firmar esos acuerdos en la moneda, ¿me entendí? Que ahora parte ese acuerdo. Yo estoy reemplazando al diputado Núñez en la Comisión de Hacienda. Hay una mixta ahora que se está discutiendo, tenía que ir a las 11, me avisaron ayer. Yo dije, puedo llegar a las 12 porque tengo un compromiso. Donde se está discutiendo las medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación y el empleo. Llegaron todos los pymes, los muy afines al gobierno, ¿cierto? ASECH y otros que ustedes lo conocen, que generalmente son funcionales al gobierno. Pero llegaron otros, que tienen una postura más crítica. No sé, ahí está Yanina Figueroa. La Yanina Figueroa, dirigente. Roberto Fantuzzi también, que es bastante crítico. Roberto también estuvo y nosotros le pedimos que los escuche la comisión. ¿Por qué? Porque todas las medidas, la mayoría de las medidas, implica movilizar recursos más o menos del orden de 5.000. Carlos, el senador Monte, Carlos, sacó la cuenta. 5.140 millones se movilizan para la gran empresa.
y otros 180 para la pyme. Y los dirigentes pyme nos dijeron, esto a nosotros no nos sirve. Le rebajan el impuesto a la renta. Y si no tenemos renta, ¿para qué queremos rebajar el impuesto a la renta? Nos dicen. No sé si me entendí. O sea, si ellos no tienen renta. Mire, y yo le quiero entonces, comentar. hay un tema bien complicado. Pues. Entonces, ahora, sí, perdón, Hernández, voy al tiro la palabra. Lo que me molesta a mí es que cada vez se termina transigiendo con el gobierno con cositas pequeñas. En el 10% no lo hicimos, nos endurecimos y la gente nos respaldó. Pero acá yo estoy seguro que si los 5 diputados, senadores de oposición que están en la comisión mixta se ponen duros, podemos tener una negociación mucho mejor. Pero eso no se logra, cuesta mucho. Mire, en la práctica, yo efectivamente he estado participando en ese grupo con Yanina Figueroa y ese grupo de la UNAPYME, donde está el IPES también. Yo pertenezco al IPES. Enrique Román ahí, ¿cierto? ¿Ah? Enrique Román, justamente, que él es el que representa y va a hacer la exposición por parte del IPES. Pero nosotros estamos colocando temas ahí cruciales. Por ejemplo, yo hace pocos días les envié de que si bien le van a rebajar el impuesto primera categoría al 12,5, claro, eso no significa nada en el bolsillo, porque el impuesto primera categoría es un adelanto a los retiros personales. Y por lo tanto, lo que tiene que rebajarse es modificar los tramos del impuesto a la renta. Ahí tiene un impacto directo en las personas. Yo le digo, miren, modifiquemos los primeros 4 tramos. Cosa de que hoy día los que están exentos aumente el monto al cual queda exento aumente un 50% y el del 4% también aumente un 50%. Entonces, eso le significa que al momento de declarar impuestos, le significa pagar menos. Esa es una propuesta. La otra que le digo, mire, los que yo se las envié escritas, se las puedo enviar, porque las envié yo. Le digo, mire, los que declaran impuestos y que en segunda categoría, que son los que emiten boletas de honorario y otros más, les permite declarar un gasto presunto de hasta 4.700.000 pesos o el 30% de los ingresos. Bueno, que eso mismo se aplique a las pymes de ventas de menos de 25.000 UF, porque eso le significa liquidez, son cosas concretas, o sea, eso le significa plata en el bolsillo. Yo también ¿Qué cosa, perdón, Hernán, repite lo que no te escuché bien? Mira, repite esa medida. La medida es que en la ley de impuesto a la renta, los que declaran por boletas honorarios, digamos, segunda categoría, esos no son primera categoría, son segunda categoría, eso tienen la posibilidad de declarar de gasto presunto hasta un 30% de lo que tienen de utilidad, pueden declarar, de la venta líquida. Pero además ellos, si no es eso, pueden declarar hasta 4.750.000 pesos, pueden descontar como gasto presunto. Eso es plata para el bolsillo. Eso es directamente plata para el bolsillo, porque eso no pasa a utilidad, se descuenta. ¿Qué es lo que le digo yo? Que eso mismo se traspase a todas que también se aplique para las pymes que vendan menos de 25.000 UF. Que hagan, porque las pymes también pueden declarar gasto presunto, pero ¿sabe cuánto es? 15 UF. ¿Y por qué el otro puede declarar hasta 4.750.000? O sea, es una diferencia brutal. En cambio, 15 UF estamos hablando de casi 450.000 pesos. No puede declarar más gasto presunto. Sin justificación, diputado. Sin justificación. Yo le puedo enviar la indicación donde está la ley de renta. Eso es una medida que nosotros estamos pidiendo. Y la otra medida que incluso la incluyó el senador Monte es que en caso de quiebra o reorganización las pymes la declaren en el procedimiento de quiebras personales de las personas, no el de las empresas. También porque el de las empresas tiene costo y en el de las personas no tiene costo y por lo tanto le permite reorganizarse y le permite transar y negociar su deuda. Yo tengo una propuesta completa sobre la ley de quiebra, completa. Mándamela, puede mandármela. Yo presido el consejo de la superintendencia de insolvencia, la presido hace 5 años, entonces conozco cuáles son los forados que tiene esa.
Se la voy a enviar para que usted la conozca. Y creo que ahí hay buenas iniciativas. Pero esos puntos son fundamentales. Las pymes necesitan liquidez. Y por lo tanto, medidas como que el próximo año declaren y que se modifiquen los tramos del impuesto al rent. No modifiquemos el alto, modifiquemos los 4 primeros. Los más bajos. Los más bajos. Claro, los que llegarán a 2 millones de pesos, 2.300.000, 2,5 millones, que son los primeros tramos. Si hoy día una persona, diputado, que gana 670.000 pesos está exento, pero el que gana 800 paga un 4%. Esa es la realidad, pues. Entonces, si ese monto se lo modificamos y se lo dejamos en un 50% más, va a llegar cerca del 1.000.000. Van a quedar exentos de pago los trabajadores, porque al final los pymes se transforman en personas. Son para los retiros personales. El impuesto primera, eso para decirlo, las empresas en Chile no pagan impuestos. Esto del impuesto a las empresas, que todo el tiempo, no, mentira. El impuesto a las empresas es un adelanto al impuesto a la renta que pagan los dueños de las empresas, los propietarios, los accionistas o las personas que tienen la propiedad de la empresa. Por lo tanto, se traduce a personas. Y eso lo descuenta. Ese impuesto primera categoría que dicen que el impuesto de empresa es un adelanto que le hizo la empresa al retiro del dueño de la empresa o de los dueños. Por lo tanto, al final la empresa no pagó, porque es la persona lo que descuenta después de adelanto. Bueno, eso es un poco. Sí. Pero ahí estamos, discutiendo ese proyecto de ley. Oye, y todos los pymes, los que fueron, ¿cierto?, plantearon, bueno, este proyecto favorece solo a las grandes empresas y ahí están. Exacto. Ellos necesitan liquidez, que le descuenten que le bajen la tasa al 12,5, ahora le ofrecieron bajarla al 10. Les da lo mismo. Si ellos no tienen liquidez. Da lo mismo. Necesitan, ahí, bueno, estuvo en una pelea ahí Roberto, que fue duro con el ministro, alguien pidió que retiren, borren del acta las expresiones, y la verdad es que lo que dijo Roberto, yo le hallo toda la razón. Dijo: el ministro no tiene sentido común, no entiende lo que pasa, o sea, puede haber estudiado donde quiera, pero aquí hay una situación que se aprende en la vida, en la calle, en fin. Y eso es lo que no es este ministro, es muy grave, el ministro es demasiado teórico. Todos sabemos lo que significa el servicio de impuestos internos. Yo soy hijo comerciante, bueno, mi madre ya no ejerce, todavía está viva, pero me crié en una tienda, un cabrón chico, y uno sabe lo que es el servicio de impuestos internos cuando llega. Hay una cosa ahí, es muy complejo. Es muy difícil, fíjate. ¿Y en qué está, estimado amigo Jaime, el impuesto a los súper ricos? Mira, se empezó a discutir. Yo creo que ha ido tomando un mejor camino del que yo supuse. ¿Sí? Por ejemplo, ayer escuché al mismo Carlos Monte, que Carlos, en la comisión, de repente Carlos, bien conservador, pero lo escuché en una declaración, en una radio. Y me pareció bien, hace un planteamiento positivo. Él dice que hay que hacer algunas correcciones y cosas, pero ahí está tomando harta fuerza el impuesto a los ricos, está tomando harta fuerza. Yo creo que a nivel parlamentario, y está, bueno, algunas declaraciones. Esa carta que mandó un conjunto de millonarios, cierto, norteamericanos, que dicen: oiga, por favor, cobren más impuestos. Bueno, Luxi creo que también declaró que él estaba de acuerdo. Estaba dispuesto. Abría la ventana, ¿cierto?, a una discusión. Es un impuesto de carácter excepcional. Como han crecido las rentas de los chilenos, de los ricos chilenos, son tan grandes en comparación a la economía chilena. Yo revisaba, por ejemplo, la fortuna de Donald Trump, hombre rico en Estados Unidos, presidente de la República, es de $3.000 millones. Es similar a la de Piñera. Pero la de Piñera, sí, la de Piñera representa poco más del 1% del PIB chileno. Y la de Donald Trump es como el 0,001, la economía norteamericana es como 60, 70 veces más grande que la chilena. Entonces la influencia de los ricos en Chile es muy fuerte en relación, pues los ponen en Forbes y se comparan, pero en relación al Producto Interno Bruto, a la venta de bienes y servicios, a lo que el país produce. Son tremendas la incidencia que tienen las decisiones económicas. Luxi, ¿cuánto tiene? Luxi tiene, y su familia, no sé, $18.000 millones. Es casi un 10% o un 8% del PIB. Es mucho. Entonces tienen que aportar. La renta de los grupos económicos, uno de los problemas que está teniendo, y que lo señala Piketty en su libro, que estuvo
y que está todavía tan de moda, va creciendo de manera no exponencial, pero mucho más rápido el capital que lo que generan los trabajadores de carne y hueso. El conjunto de trabajadores que son empleados y que trabajan van subiendo sus rentas despacito, prácticamente para estar patinando, comprarse una casa en su vida, y las otras van subiendo, subiendo, entonces se está produciendo una concentración del ingreso brutal. Y la manera de cortar eso, una de las maneras es el impuesto al patrimonio, y otras que hay que actuar con generosidad. Yo decía el otro día, mire, si estuviera aquí, yo no los conocí, pero he leído historia, si estuviera Andrónico Luksic Avaroa, el papá del señor Luksic, si estuviera don Anacleto Angelini, por lo que escuché de historia de él, si estuviera don Jorge Yarur Bana, el que creó, venía de los genes y terminó con el B6, era gente que construyó de cero fortuna y yo creo que hubieran sido más generosos con el país. Pero estas segundas generaciones creo yo que no han sido generosos con el país. Estamos en una crisis tan profunda. Son tremendamente tacaños también y manipulan para no pagar y para seguir haciendo crecer su fortuna. Le falta sentido patriótico, mi juicio. Me parece. Diputado, yo lo voy a llevar a un tema que a mí me parece que es su opinión sobre esto, porque creo que hemos discutido durante años y ha sido discusión pública, marcha, de todo, con la deuda CAE y las del Fondo Solidario Universitario. Pero hace pocos días, hace unas semanitas atrás, la Corte Suprema sacó un fallo, la tercera sala, un fallo definitivo, en que ante el rechazo de que dos personas, una de Puerto Montt y una de Santiago, se acogieron a la ley de insolvencia. Y teóricamente la ley de insolvencia todos asumen de que no puede acoger porque este es un crédito de carácter distinto, este no es un crédito comercial, no es un crédito consumo y por lo tanto estaba excluido de acogerse ahí. Lo rechaza la ley de insolvencia. Las personas recurren a la Corte de Apelaciones, van a un tribunal y apelan, la Corte los rechaza nuevamente, pero concurren de apelación a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice no, y ordena a la Corte eliminar la deuda CAE y el Fondo Solidario a las dos personas acogidas. Una tenía una deuda de 8 millones, le eliminó la deuda y además ordenó que se sacara de cualquier registro moroso. ¿Qué le parece eso? Cuéntame bien que no conozco bien el caso. ¿Le elimina la deuda o la hace desaparecer? Ordena. La Corte Suprema ordenó eliminar la deuda CAE y la del Fondo Solidario. ¿Eliminarla de dónde? De la deuda original, la que tiene con el banco. O sea, esa persona no le tiene que pagar al banco. No le tiene que pagar a nadie. Nada. No es solo un... ¿Y cuál es el fundamento ahí del fallo? Bueno, el fundamento del fallo es que primero que están los temas de prescripción, porque acoge las prescripciones. Eso es lo que cogieron, claro. ¿Ah? Y segundo, ordena esto, ¿cómo se llama? Porque está el procedimiento de liquidación. Y el procedimiento de liquidación en la ley de insolvencia, yo puedo apelar a la prescripción y puedo apelar a la renegociación. Y si yo no tengo bienes, ¿qué pasa? No hay plata nomás, se liquida todo, se cierra. Se liquida lo que haya. Claro, entonces este fallo Interesante. es realmente una puerta abierta para los deudores CAE. O sea, acogerse a este procedimiento les permite, si bien puede que en algunos casos tenga que renegociar, porque la verdad es que esto lo acoge y lo que hace es le ordena eliminar la deuda y del Fondo Solidario también. O sea, las dos Tiene deudas. que ver, claro, puede haber sido por la prescripción. ¿Ah? Puede haber sido por la prescripción, claro. Ahí habría que ver caso a caso, ¿cierto? Claro, porque hay que ver si está prescrito. O sea, tienen que ser caso a caso, son individuales, pero esto eran dos casos, los dos hicieron el mismo procedimiento y la Corte Suprema en la tercera sala dictaminó eso. Bueno, la tercera sala nos tiene acostumbrados a estos supremazos, ¿no? En que revierte los fallos de las distintas instancias anteriores. ¿Quién está ahí? ¿Está Muñoz ahí o no? Ahí está, sí, ahí está el ministro Muñoz. Ahí está Sergio Muñoz. Esa es la sala donde está él. La sala económica, digamos, que está. Entonces, claro.
Interesante, ¿eh? Yo le voy a enviar porque el fallo está, yo tengo el fallo todo el escrito, realmente sorprendente. Yo creo que esto cambia todo, y esta es una manera de que las personas que hoy día están que tienen deuda CAE puedan acogerse a porque hoy día sí que hay fundamentos, y si se los rechaza el sistema, van a tener que recurrir a la Corte Suprema, ¿no? Van a tener que llegar hasta la última instancia. Buen punto. Te mandé mi correo electrónico ahí en el chat, para que lo veas. Ya, perfecto. Oye, yo quiero llevarlo un poco más a la contingencia. Dos preguntas. Una sobre lo que le ocurrió al diputado Gutiérrez, ¿ya? Y la otra, si es que usted está disponible para ser candidato presidencial. Según comentarios por ahí dicen que uno de los candidatos que está siendo requerido por la ciudadanía y lo han nombrado, estimado amigo Jaime. ¿Usted cree? Oiga, mire, yo no me... A ver, ¿cómo le dijera? Pregunta, ¿está disponible? Siempre dicen, esa es la... Está disponible, pero yo creo que al final en la política los caminos lo encuentran a uno. Yo no ando detrás de nada en particular, ¿eh? A mí lo que me motiva mucho es, y me ayuda la experiencia que tuve y las malas experiencias que tuve también, en fortalecer un movimiento político que es la Federación Regionalista Verde Social, que nos ha ido muy bien. Ya estamos en 12 regiones, estamos terminando la región metropolitana, y estamos tratando de hacer una forma nueva de hacer política, un partido muy horizontal, un partido, bueno, por las preocupaciones por la profundización de la democracia, el tema verde. Y eso es lo que a mí creo que es el aporte que yo creo que puedo estar haciendo en esto, para serle bien sincero. Una candidatura presidencial es muy compleja. Yo fui jefe de campaña de Michelle Bachelet en la campaña 1. Estuve al lado después de Adolfo Saldívar, que quería ser candidato presidencial y no prendió en las encuestas. Estuve apoyando a Marco Enrique. Con Michelle Bachelet fui su jefe de campaña cuando la democracia cristiana, yo era demócrata cristiano, en aquellos años se incorpora a su candidato. Entonces sé lo que pasa, sé lo difícil que es, sé lo complejo que es. Entonces no es llegar y meterse. Y uno ve las experiencias de otros candidatos que armaron partidos políticos para ser candidato. Piensa en Navarro, que armó el Partido País para ser candidato. Le fue pésimo. Obtuvo muy pocos votos y el partido comprometido. Andrés Velasco armó el Partido Ciudadano, terminó todo para ser él, o sea, partidos que van con una cabeza. La Lili Pérez, con Amplitud, armó un partido bien entretenido, se meten a la cabeza como candidato. El mismo PRO, con la experiencia Marco, tampoco fue buena desde el punto de vista del partido. Yo creo que primero hay que construir partido, estamos en esa etapa, ¿no? Entonces, una candidatura presidencial mía, creo yo, que pone en riesgo el proyecto colectivo si es que no tiene la fuerza para que tenga un éxito importante en una primaria. ¿Y qué es lo que veo yo? Y le soy bien honesto en plantearla. Yo no estoy en nada personal en esto. Pero obviamente, si a uno de repente, yo como soy creyente, digo que los caminos del Señor a veces se le atraviesan a uno adelante y uno tiene que apechugar. Pero no es que ande detrás de eso, ¿eh? Creo que hoy día no están las condiciones, para serle bien honesto. Pero no le voy a decir, oye, si se dan las condiciones, se podrían dar. Pero no estoy haciendo nada así como para... Creo que es muy delicado porque yo soy presidente del partido que compromete un partido nuevo, entonces... pero obviamente, si hay una posibilidad, si esto aparece con cierta contundencia, por el mismo proyecto político hay que hacerlo para visualizarlo, y creo que hay que desarrollar además un proceso de primarias muy amplias para poder llegar y llegar con un candidato, con dos candidatos, y a lo mejor hay que participar. Pero eso es lo que veo sinceramente. Los candidatos presidenciales que yo conozco tienen en la cabeza ser presidente y parten casi como del kindergarten con eso, como Lago, Piñera, Lavín. Yo no tengo eso en la cabeza, así como para... nunca me lo he planteado. Pero ahora, efectivamente, me lo ha dicho. Y la otra pregunta que hizo usted, me olvidé, ¿cuál era? Sobre el diputado Gutiérrez. Mire, yo honestamente creo que hay una discusión. A mí no me gusta actuar así. Quizá donde estuve hartos años fuera el Parlamento, estuve algunos años dentro, después perdí una elección a senador, y uno pasa a ser ciudadano común y corriente, y eso le hace muy bien a uno, porque cuando uno está muchos años en el poder, como que se pierde el cable a tierra. Sentido. Y el cable a tierra cuando tenés que ir a hacer la fila al banco, pagar IVA, ver cómo le pagáis a tus trabajadores si tenías una pyme. En fin, me permite hoy día tener una mirada política completamente distinta. Tuve 8 años
fuera, y me ha ayudado mucho. Entonces, yo creo, más ahora, con el problema que tiene la política, creo que uno tiene que ser muy humilde, y obviamente si un policía te va Falta a humildad. obligar que te revise, a mí no me complica, a mí no me complica, no me altera nada, no, al contrario, creo que es muy bueno que el ciudadano que está al lado te vea como una persona común y corriente más. Salvo que ocurran que te falten el respeto, en fin, y hay otras cosas que tú anotarás, digamos, y después pedirás que se apliquen las sanciones. ¿Ah? Y lo otro, en eso, yo creo que en esto la vida es redonda, pues a veces uno está arriba, otro día está abajo, y creo que parte de la democracia uno tiene que entender también eso. Y por último, hay algo que se equivocan los concejales, los core y los diputados. Las fiscalizaciones son corporativas. Las fiscalizaciones no las hace un diputado independiente solo, no la hace un concejal, no la hace un core, que tienen atribuciones fiscalizadoras, la hace el cuerpo. Los oficios que salen de la Cámara de Diputados, las comisiones investigadoras, las acusaciones constitucionales, las interpelaciones, son el cuerpo, la Cámara fiscaliza. Uno no es sheriff que anda fiscalizando, no. Estas son fiscalizaciones corporativas y yo creo que hay un error en el enfoque también. Así es, pues yo creo que la humildad es importante, por eso la gente le pierde el respeto a los parlamentarios muchas veces, ya que se creen Superman y obviamente, como tú dices, el cabo de la tierra es fundamental, el mantener los pies en la calle, el conversar con la gente, el mirarnos a la cara, hace muy bien hoy día cuando están tan desprestigiados el Congreso, por decir uno de las ramas, hace bien que algunos parlamentarios obviamente tengan ese sentido de fraternidad, porque muchas veces son como los dioses del Olimpo. Así que en ese sentido yo creo que saludará a nuestro amigo Mulet por su humildad en ese sentido y por su perseverancia en construir un partido diferente. Yo creo que eso es fundamental. Hernán. Agradecer esta participación y esta entrevista y esta conversación, porque en el fondo fue una conversación que tuvimos y creo que es muy aclaratoria para los ciudadanos, para las personas en distinto, para ver las posiciones y lo que está pasando en el Parlamento también, que es muy relevante que las personas sepan cómo se están tramitando los proyectos, en qué pasos están, en qué es lo que vamos a avanzar. Así que Ernesto le daría la palabra para que se despida. Sí. Adelante, Jaime. Bueno, yo parto por agradecerle a ambos. Ernesto me contactó para venir a este programa Cuarentena Social. Muchas gracias por compartir con Hernán. Creo que ustedes tienen una tremenda trayectoria en las luchas ciudadanas. Ernesto tan peculiarmente, desde aquí la gente haciendo tantas cosas. Yo lo conozco a Ernesto hace más de 20 años, una vez que estábamos, no sé si era contra Endesa, ya ni me acuerdo, ya hace muchos años atrás, a propósito de la Telefónica. Y de las telefónicas después, de las eléctricas fue a propósito de la integración vertical. Estoy hablando hace muchos años atrás, y de las telefónicas también, que nos metimos ahí. Y bueno, y conociendo también el trabajo de Conadecus, creo que ustedes son personas que han tenido una trayectoria más persistente. Esa persistencia me encanta aquí la gente. Y de Conadecus que se ha ido consolidando también. Así que muchas gracias, muchas gracias, y aprovecho de despedirme de todos quienes nos pudieron ver o escuchar, y a su disposición, pues Ernesto, Hernán, muchas gracias por todo. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bien, nos vamos, Hernán. Nos vamos, pues. Hoy día un nuevo programa y esperamos que lo vea toda la gente, porque realmente cada programa que estamos haciendo está mejorando y lo hemos ido haciendo más dinámico, y creo que hoy día hemos tenido un gran entrevistado y una gran entrevista también. Primero perdí la
enterraron la razón y